vamos a hablar de cefaleas primarias. Si quieres escuchar, hazlo. No voy a escuchar. ¿Ok? Entonces, cefaleas primarias. Vamos a hacer un caso clínico. ¿Puedes leer, por favor, el caso clínico? Paciente de sexo femenino con un cuadro clínico de 3 días de evolución con una cefalea de inicio súbito localizada en mi cráneo izquierdo con sensación pulsátil de gran intensidad que no permite continuar desarrollando sus actividades cotidianas. Además, su madre y su abuela tienen un cuadro similar. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Qué pruebas diagnósticas se solicitarían? Bueno, notemos este caso clínico. ¿Es hombre o es mujer? Mujer. ¿Cuánto tiempo de evolución tiene? 3 días. 3 días, ok. ¿Cuál es la enfermedad principal? Cefalea. Cefalea. Ya. ¿Cuál es la localización? Mi cráneo Ya, izquierdo. en el cráneo izquierdo. ¿Cuál es la sensación dolorosa? Pulsátil. Pulsátil. ¿Y la intensidad? De gran intensidad. Bien. ¿Es incapacitante o no? Sí. Sí. Ok. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? ¿Quién se anima a dar un diagnóstico? Podría ser migraña, tal vez. ¿Ya? ¿Podría ser? ¿Qué más? Un tumor. Bien. ¿Qué más? ¿Qué pruebas diagnósticas le solicitaríamos? Tomografía. Una tomografía, ya. Ok. Al final vamos a volver a pensar en este caso clínico. Así vienen los pacientes, con su propia forma de aparición, su propio tiempo de evolución, las características propias de su cefalea, con qué mejora, con qué empeora, con qué se exacerba. Entonces tenemos que estar atentos a lo que el paciente nos dice en la anamnesis. ¿Ya? Bien, la cefalea es una experiencia casi universal. Vamos a levantar la mano todos los que alguna vez nos dio dolor de cabeza. Somos 99,9% de la clase nos dio dolor de cabeza alguna vez. Esta cefalea dice que existen dos que son las principales. ¿Ya? La cefalea la cefalea y la migraña ocupan el segundo y el tercer puesto en causas, escúchalo, de discapacidad. ¿Por qué? Porque cuando la gente tiene cefalea no puede ir al trabajo, no puede estudiar, no puede hacer nada, pero usted tiene que venir igual porque aquí le damos paracetamol y listo. ¿Ya? Es un padecimiento que se cree es exclusivo del género humano porque el cerebro se ha súper desarrollado del ser humano, así que se cree que el dolor de cabeza es exclusivo de los humanos. Si hacemos estudios en diferentes poblaciones, vamos a tener datos bien dispares. Por ejemplo, si preguntamos en la calle a la gente del barrio si ha tenido dolor de cabeza, cuánto y qué tipo de dolor de cabeza, vamos a encontrar un dato. Si lo sacamos de aquí, el dato de nosotros, va a salir otro resultado. Si lo sacamos de una clínica de cefalea, donde nos va a arrojar otro resultado. ¿Por qué los datos son tan diferentes, digamos, de cuánta migraña hay, cuánta cefalea tensional, cuánta neuralgia del trigémino? ¿Por qué? Porque todos los datos son de acuerdo a la población, ¿ya? Entonces, habían diferentes criterios para hablar de dolor de cabeza y no un médico decía un criterio, otro médico otro criterio, así que la International Headache Society, Sociedad Internacional del Dolor de Cabeza, unificó unos criterios y estos criterios son los que ahora conocemos y al leer esos criterios tú puedes decir, este dolor de cabeza que usted tiene es cefalea tensional, este dolor es cefalea en racimos, este dolor que usted tiene se llama cefalea de Horton, este dolor que tiene se llama cefalea nudular. ¿Por qué? Porque tiene características cada dolor de cabeza. El dolor de cabeza tiene una gran carga social y una gran carga económica. ¿Por qué carga social? Porque vas a ir a una fiesta con dolor de cabeza. No. Algunos dicen sí, hoy no importa. Pero la realidad es que no podemos ir a una
carga económica para los seguros, para el propio paciente, porque a veces no pueden ni siquiera trabajar ni estudiar. La cefalea es el motivo más frecuente de consulta en neurología, ¿ya? 25% del total de las veces está capaz en pelea con la lumbalgia. Bueno, la cefalea es un motivo de consulta frecuente también entre los médicos generales, así que no te vas a librar. No por no ser neurólogo no vas a tener que ver pacientes con cefalea, ¿vale? Entonces tenemos que aprender, porque es una enfermedad común. Vamos a separar las cefaleas en dos grandes grupos, primarias y secundarias. Primarias son las que no tienen lesión orgánica estructural demostrable. A pesar de no tener un tumor, no tener un aneurisma, no tener una lesión, pueden llegar a ser de gran intensidad. ¿Ok? Entonces, la cefalea primaria también puede ser de gran intensidad e incapacitante. La cefalea secundaria representa el 1 al 2% de las cefaleas crónicas o recidivantes y tienen un componente orgánico intracraneal demostrable. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a la pregunta del caso clínico. Si es una migraña lo que tiene el paciente, lo que tenía la paciente, que es una cefalea primaria, ¿necesitamos hacerle tomografía, resonancia o estudios? No. ¿Por qué no vamos a encontrar? Nada. Porque todo está normal, no hay lesión demostrable. Algunos médicos agarran y a pesar de que no van a encontrar nada, le hacen los estudios para confirmar que en realidad no hay nada. Bueno, a veces eso encarece los precios de la medicina, ¿ya? En las cefaleas secundarias, si yo sospecho de una cefalea secundaria, un tumor, un meningioma, un astrocitoma, un aneurisma cerebral, ¿debo pedirle estudios? Sí. Sí, debo pedirle estudios en una cefalea secundaria porque voy a encontrar lesión orgánica intracraneal. ¿Se entendió hasta ahí, no? Primaria, sin lesión, secundaria, con una lesión demostrable, y en esas secundarias es donde debo pedirle los estudios. A veces los médicos cometemos errores. Estos errores son creer que las cefaleas crónicas tienen como causa trastornos oculares, de los sinusales, dentarios, alergia, la famosa cervicoartrosis. Y esto hace que el paciente visite a diferentes médicos buscando ayuda. Por ejemplo, hay unos niños que vienen y dicen, tengo dolor de cabeza, y el papá le escucha, tengo dolor de cabeza, debe ser porque no ve bien, hay que llevarlo al oftalmólogo. El niño aparece con lentes. Bueno, sigo teniendo dolor de cabeza, debe ser que hay sinusitis, al otorrino, debe ser que hay problemas de los dientes, al odontólogo, y así. Se visita un montón de médicos y el último médico en ser visto es el médico neurólogo, a veces porque le tenemos miedo a que nos diga que hay una enfermedad grave, ¿no? Y eso hace que la medicina se encarezca innecesariamente. A veces, con las cosas familiares, nos cuesta tener empatía. Por ejemplo, si alguien viene y nos dice, doctor, tengo un dolor de cabeza terrible, desde esta mañana cuando desperté, y bueno, resulta que tú estás posturno después de 36 horas de trabajo, sin dormir, no desayunaste, no tuviste tiempo de cenar, la gente te trató mal, estás cansado, estás con sueño, y el paciente viene y te dice, doctor, hoy cuando desperté me empezó a doler la cabeza. Y bueno, ¿qué vamos a decir en esos casos? A veces pensamos que yo también tengo el dolor ahorita mismo, ¿no? Entonces, a veces hay falta de diligencia en aliviar los síntomas del paciente porque nos suenan muy familiares. ¿Ya? A veces minimizamos los síntomas del paciente. Sí, eso es común, a veces pasa. Entonces, minimizar los síntomas del paciente es un error. Tener falta de diligencia en resolver el problema es un error. No interesarnos por el problema del paciente es un error. Y el error en el que caen los pacientes es en la automedicación. ¿Cuál es el riesgo de la automedicación en la cefalea? Caer en una cefalea crónica diaria con abuso de fármacos. ¿Ok?
entonces el paciente empieza a tomar medicamentos y bueno, el medicamento le hace bien el primer día, lo sigue tomando y al final se vuelve una cefalea por abuso de fármacos. ¿Cuál es entonces nuestra misión? Llamémosle nuestra tarea como médicos. Descartar la presencia de una lesión intracraneal o sistémica grave en un paciente que viene con dolor de cabeza. ¿Ya? El resto de las cefaleas es primaria. Entonces lo que tenemos que descartar es que sea una cefalea secundaria. 2% de las veces, pero hay que descartar. ¿Ya? Sobre todo, tranquilizar al paciente sobre el significado de su cefalea. Bueno, el dolor de cabeza que tiene se explica porque usted tiene infección urinaria. El dolor de cabeza se explica porque está con mucho estrés, mucha tensión. Se explica porque ya su mamá, su abuela tienen migraña y eso parece ser una crisis de migraña. Entonces no hay lesión en la cabeza, es una cosa funcional. Entonces tranquilizar al paciente sobre el significado de su dolor de cabeza. Eso en la mayoría de las veces, pero si encontramos algo malo, tendríamos que decirlo. ¿Cuál es el problema entonces con los dolores de cabeza? Genera en el paciente absentismo laboral, no asiste a trabajar. El que no trabaja no gana plata. El que no gana plata no tiene calidad de vida. Entonces vemos que el absentismo laboral es un problema. El dolor de cabeza limita las actividades sociales. Hay limitación de actividades deportivas. Incluso puede generar conflictos familiares. Un libro pone un ejemplo muy gracioso que dice: amor, dice la esposa, hoy nos toca cenar con mis padres. Y el hombre responde: no puedo, mira que tengo un dolor de cabeza muy fuerte. Entonces, conflictos familiares. ¿Ya? De tal forma que interfiere en la calidad de vida del paciente. No puede estudiar bien, no puede trabajar bien, no puede tener buenas relaciones familiares porque interfiere en su calidad de vida. Y eso genera entonces nuevamente el riesgo de abuso de fármacos y automedicación. A veces sucede en nuestras consultas que el paciente hace consultas recurrentes por lo mismo. Doctor, vengo porque tengo dolor de cabeza, vengo porque tengo dolor de cabeza, la siguiente vez lo mismo. ¿Qué es lo que ha pasado? Este paciente ha tenido una consulta médica insatisfactoria. Fue y el médico lo atendió muy rápido, no logró llegar a conectar emocionalmente con el paciente. No importa el buen medicamento que el médico le dé, el paciente sigue inconforme con la atención. ¿Ya? Mucho hace el nivel de atención que le pones al paciente, además del medicamento. Entonces, los brasileños, por ejemplo, se quejan mucho de esto. Dice que cuando llegan al médico, el médico está sentado en el escritorio o en la computadora y le dice: doctor, buenos días, buen día, señor, ¿en qué le puedo ayudar? Esta es la medicación que va. ¿Síntomas? Ok, entonces tome esto. Gracias. Siguiente. Entonces es una atención muy rápida. Y yo decía, ¿por qué? Bueno, llegó mi amigo de Brasil, boliviano, que hizo su CDM de aquí de la UCEBOL, y me dice: Alberto, ya no quiero ser médico. Le digo, ¿por qué? Veo 40 pacientes en la mañana y 40 pacientes en la tarde. Estoy loco, me dijo. Ya no sé si el paciente está mintiendo, me está engañando porque solo quiere un certificado o de verdad está enfermo. El tiempo es muy corto. Vale, sí, ese es nuestro reto de nosotros, atender al paciente en el tiempo que nos den y lograr ser lo más eficientes posibles. Por causa de la sobresaturación de nuestro sistema, a veces hay consultas médicas insatisfactorias. Y es el paciente que viene cada vez por lo mismo. Pero hay otro tipo de paciente que a mí me preocupa más. El paciente que no viene. Ese paciente que no tiene fe en los médicos. Ese paciente que en la casa nos ampara, vive sus enfermedades, las sufre, recurre a medicina natural, medicina tradicional, por último hasta los chamanes, los grupos, cualquier cosa, pero no va al médico. De estos pacientes que yo les cuento, yo atiendo ciertos pacientes que hace no más de 2 o 3 días, por ejemplo, le digo: bien, ¿usted tiene algún antecedente médico? Ninguno. Ah, sí, ayer me diagnosticaron que tengo diabetes, neuropatía diabética y que tengo retinopatía diabética.
Vale, ¿alguna cosa más? Sí, ayer me diagnosticaron que tengo hipertensión descontrolada. ¿Algo más? Sí, ayer me dijeron que ya debería estar haciendo diálisis porque los riñones no están funcionando. ¿Qué me pasa toda la vida no fue al médico? Ese paciente me preocupa más que el paciente que va cada rato, ¿vale? Y entonces tenemos que lograr una cierta empatía con el paciente para tratar de que el paciente acuda al médico, se haga sus controles por su propia salud, pero cuando acuda también darle una atención digna para que no haya consultas insatisfactorias. Y ahí está la importancia de tu persona como médico de familia. Puede existir en tu ciudad el médico top, el mejor neurocirujano del pueblo. Puede existir el mejor neurólogo, el cefalólogo, pero él no va a venir donde ese médico top, él va a venir donde tú estás, porque tú eres su conocido, su familiar, su contacto, la persona en la que deposita el 100% de su confianza. El médico senior, el más capacitado, le puede decir: señor, usted tiene un dolor de cabeza por esto, o tal vez hay un tumor, hay que operar. Pero esta persona no le va a hacer caso a él, va a venir y te va a preguntar a ti como médico general, como médico de familia, el más cercano a él. Y te va a preguntar: ¿y esto piensa el doctor? ¿Qué piensas tú? Entonces necesitamos estar capacitados para dar una respuesta, ¿no? ¿Verdad? Entonces, como médico de familia, nosotros tenemos que entender y poder seleccionar qué paciente puedo manejar yo, qué paciente puedes manejar tú como médico de familia, o qué paciente debería ir a un especialista. ¿Ok? Es tu responsabilidad. Cuando hay un problema grave, tenemos que referir oportunamente al especialista. Tenemos que orientar al paciente, prevenir la automedicación, darle tratamiento, ¿ya? Y de esa forma vamos a evitar que su cefalea episódica se vuelva crónica e incluso diaria y con abuso de analgésicos. Así que eres una persona muy importante en el juego de las cefaleas. Bien, fisiopatología del dolor de cabeza. ¿Por qué nos duele la cabeza? Todas las cefaleas y todas las algias craneales se deben al estímulo de las terminaciones libres y los receptores sensibles de ciertas estructuras que están en la cabeza, porque el cerebro como tal no duele. Hay un dicho que dice: el cerebro siente todo, pero no se siente a sí mismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa duele entonces? Si no me duele el cerebro, ¿qué duele? Bueno, duele la piel, el tejido celular subcutáneo, duelen los músculos, duelen las arterias extracraneales, duele el periósteo, duelen las estructuras del ojo, del oído, las estructuras por dentro de los senos paranasales, duele la boca, duelen los senos venosos intracraneales y sus tributarias, duelen las meninges, las arterias de las meninges. ¿Y cuáles son los nervios responsables de esto? El segundo par, nervio óptico, el tercer par, el cuarto, el quinto par, el noveno par, el décimo par craneal y los tres primeros pares cervicales. Segundo, tercero, quinto, noveno y décimo. Sí, todo está en el libro. Les vamos a pasar la diapositiva también, ¿ya? Entonces, hay inervación, pero no al propio cerebro. La inervación es al resto del cuerpo, al resto de las estructuras. Características de las cefaleas. Tenemos que preguntarle siempre al paciente cómo apareció el dolor, dónde está localizado el dolor, cuál es la actualidad del dolor, cuál es la intensidad del dolor, la forma que se instauró, el predominio de horario, duración y frecuencia, los síntomas neurológicos y no neurológicos asociados. Vamos rápidamente a decir, por ejemplo, algunas características de los dolores de cabeza. Vamos a reunirnos en pequeños grupos de a 5, ahorita mismo, grupos de a 5, y les voy a dar una tarea cortita en su celular de buscar características de la cefalea. Grupo 1, vamos, 5 personas, 1, 2, 3, 4, 5. Un pequeño grupo, vamos, características
Características de la cefalea tensional, ¿ok? Características de la cefalea tensional. Cefalea tensional. Características de cefalea tensional, ¿ya? No relacionados con causas estructurales secundarias. Cada dolor de cabeza primario tiene su semiología propia, específica, basada en el interrogatorio minucioso. En su mayoría no presentan examen físico relevante. No tienen las cefaleas primarias marcadores biológicos o de laboratorio o de imagen bien definidos. ¿Ya? Entonces, cuando tengamos una cefalea primaria, no vamos a estar pidiendo probablemente tomografías, resonancias, angiotomografías, electroencefalograma, laboratorios de sangre. ¿Por qué? Porque pensamos que es una cefalea primaria, que todas las cosas nos van a salir normales. Si tú eres de los médicos que piensa que deberías pedirle todo para verificar que están normales, tampoco es malo, digamos, ¿no? Vale, ahí vamos entonces con las cefaleas primarias. Según la clasificación internacional de cefaleas de la IHS, las cefaleas primarias son migraña, cefalea tensional, cefaleas trigémino-autonómicas y otro tipo de cefaleas primarias que no tienen lesión intracraneal. Las cefaleas secundarias son la cefalea atribuida a un traumatismo craneal o cervical, la cefalea atribuida a un trastorno vascular o cervical, la cefalea atribuida a un trastorno vascular intracraneal, la cefalea atribuida a infección, o sea, las meningitis pueden ser una cefalea secundaria, la cefalea atribuida a un trastorno psiquiátrico, la cefalea atribuida a algún dolor del ojo, de los senos paranasales, de la articulación temporomandibular, etc., son consideradas cefaleas secundarias. ¿Se entendió, verdad? Primarias sin lesión, secundarias con lesión. En cuanto a la semiología, es importante realizar el examen semiológico completo, en especial la evaluación de los pares craneales, porque hemos dicho que los pares craneales participan ahí en la sensación del dolor, ¿ya? Por ejemplo, el nervio trigémino, que hemos aprendido en la primera clase cómo se valora, ¿no? Tocando el lado derecho, comparándolo con el lado izquierdo. Vamos a palpar las zonas dolorosas, entre ellas está la palpación del músculo occipito frontal. Vamos a palpar el cuello, vamos a palpar los músculos del hombro, ¿ya? Vamos a palpar también y hacer percusión en el nervio trigémino. Bien, entonces, dentro de nuestra semiología tiene que estar la palpación craneal y también la palpación de los músculos. Dentro de esto hacemos una palpación particular de dos nervios, el nervio occipital mayor que viene por acá y el nervio occipital menor que viene por esta zona, ¿ok? Entonces ahí vamos a ver las famosas neuralgias de Arnold. Otra cosa que no debe faltarnos en nuestra exploración de la cabeza, del dolor de cabeza, es buscar los signos meningo-radiculares. ¿Cuáles son ellos? La rigidez de nuca, el signo de Rudzinski y el signo de Kernig. No puede faltarnos. Entonces, cuando un paciente viene por dolor de cabeza, no es solamente escuchar su historia y recetarle paracetamol. Tenemos que escucharlo, revisarlo, ¿ya? Y en base a esas dos cosas vamos a pedir estudios complementarios si es necesario o no. Y recién vamos a poder emitir un diagnóstico y vamos a poder emitir un tratamiento. A veces cometemos el error de pensar que porque algo es muy familiar, ya lo sabemos todo. Entonces tenemos que revisar al paciente. Es muy importante registrar todo esto en la historia clínica. Por ejemplo, registrar los factores precipitantes. No había desayunado el paciente, estaba muy estresado, tomó alcohol, está con el ciclo menstrual, no logra dormir en las noches, ¿ya? Y registrar la frecuencia, cuántos días de la semana, cuántos días del mes
tiene este problema nuestro paciente. En cuanto a exámenes complementarios hay varios. Por ejemplo, la tomografía y la resonancia magnética. La tomografía es un estudio que utiliza tecnología de rayos X. La resonancia magnética es un estudio que utiliza la tecnología del magnetismo. Los ecos magnéticos son los que captan la señal que es emitida. Es muy parecido a lo que hacen los murciélagos, ¿no? Que lanzan un sonar y eso lo captan, ¿ya? Pero con magnetismo. Vale. Ahora vamos a hablar entonces de los distintos dolores de cabeza que cada grupo tenía. ¿Qué grupo le tocó la migraña? Migraña. ¿Alguien puede pasar del grupo? O si quieren todo el grupo, sería estupendo. Pasa el grupo de migraña y nos va a explicar, por favor, respecto de la migraña. Estas características. Adelante. Escuchemos todos, por favor, y así aprendemos juntos. Bueno, primeramente, una definición de la migraña es un dolor recurrente con trastorno sensitivo llamado ahora. Grupo de síntomas neurológicos y de... Bueno, seguimos este punto, localización de la migraña. Ocurre en el centro del campo de visión. Su cualidad recurrente con síntomas, intensidad generalmente severa, la instauración ocurre con una onda eléctrica o química que se propaga por el cerebro. La predominancia de horario se ve que depende de cada paciente, pero generalmente es por la mañana y depende de si se consume alcohol, si no duerme bien, si tiene ciclo menstrual y todo eso. Duración depende del paciente, pero generalmente es de 5 a 60 minutos. Síntomas neurológicos y no neurológicos. Tenemos visión borrosa, dolor ocular, el paciente se puede decir que ve estrellas o visión de túnel. Y eso es. Bien, un aplauso a la compañera. De este tema que su compañero nos explicó un poquito, llamado migraña. La migraña es más que un dolor de cabeza. Es un trastorno neurológico complejo, crónico, hereditario, ¿ok? Con recurrencia de 4 a 72 horas de duración. ¿Cuánto dura? De 4 horas hasta 3 días, ¿ok? Generalmente la localización es unilateral, la mitad de la cabeza. La sensación es pulsátil, como que tiene el corazón ahí, está pulsando, ¿ya? El dolor es intenso, generalmente es incapacitante y tiene síntomas afectivos. ¿Qué te pasa? Le dicen, no sé qué me pasa. ¿No? O sea, con síntomas afectivos, ¿vale? Síntomas cognitivos, la persona no puede estudiar en ese momento, no puede pensar, tomar decisiones. Síntomas vegetativos, náuseas, vómitos, ese tipo de cosas, ¿no? Malestar general. La migraña puede estar precedida por ciertos síntomas corticales de corta duración que le llamamos aura. ¿Cuáles son esas auras? Las fotopsias, que son lucecitas brillantes, los escotomas, que son un pedacito del campo visual que se ha perdido. El paciente también puede tener escotomas centelleantes, que es el pedacito de campo que perdió, ahora brilla, ¿ok? El signo de fortificación. ¿Se acuerdan de los castillos medievales que tenían así unas cositas? Bueno, más o menos así como un rayo de luz es lo que ven las personas con migraña con aura. Otras personas tienen ciertas parestesias en el rostro o alrededor de la boca, peduncales, o adormecimientos en las manos, y son auras que nos avisan que el paciente va a tener más adelante una crisis dolorosa, ¿ya? Entonces, dado que hay personas que sufren el aura y personas que no tienen el aura, vamos a dividir la migraña en tipos. Migraña sin aura, la que no tiene aura obviamente, y la migraña con aura, la que tiene los síntomas que hemos mencionado. Por lo tanto, vamos a hablar de un pródromo o aura, que son los síntomas que hemos hablado, y
Más adelante vamos a tener la crisis dolorosa, que es la crisis de migraña como tal, que ya hemos hablado de sus características, hasta 3 días de dolor, unilateral, pulsátil, intenso, incapacitante, con síntomas afectivos, cognitivos, vegetativos. Pero no es solo eso. Una vez que pasa el dolor, el paciente queda con un pósdromo. ¿Qué es un pósdromo? Un malestar general, decaimiento del humor, postración. Todavía sigue con el dolor, ya no tan intenso, pero todavía sigue. Tiene una hipersensibilidad de la cabeza muy parecida a que si tuviera una resaca. La diferencia es que no bebió, ¿ya? El paciente todavía experimenta ciertas dificultades cognitivas que le afectan su calidad de vida y su capacidad de volver rápidamente al trabajo. Entonces, partes de la migraña: pródromo o aura, crisis de migraña y postdromo. Aquí está un pequeño resumen para cuando ustedes tengan la diapositiva del tema de migraña. Puntualización importante: la migraña se dice episódica cuando de todo el mes tiene hasta 14 días de dolor. Y se llama migraña crónica cuando tiene más de 15 días de dolor por mes, ¿ok? Al menos los últimos 3 meses. Entonces, hay 2 tipos de migraña: migraña episódica y migraña crónica. Y los otros 2 tipos de migraña son con aura y sin aura. ¿Con qué mejora el tema de la migraña? Con la oscuridad, el reposo y los medicamentos ergotamínicos o triptanos, ¿ya? Ergotamínicos o triptanos. Tiene un componente heredofamiliar. La migraña sin aura, su componente heredofamiliar no es tan importante, pero la migraña con aura sí, la abuela, la madre, la tía tienen generalmente el tema de la migraña. ¿Por qué existe migraña sin aura? Porque los cambios neuroquímicos corticales que se dan en estas personas no son tan intensos como para provocar el aura, ¿ok? Por lo demás, los síntomas son exactamente iguales. La única diferencia es que no logró el aura, ¿no? Algunas cosas empeoran el tema de la migraña. Por ejemplo, el estrés, los cambios del ciclo menstrual, la supresión de sueño, y algunas personas reconocen también, por ejemplo, el comer chocolates, el tomar leche, el tomar té, el tomar café, el tomar Coca-Cola, el comer chorizos. ¿Por qué? Porque el té tiene teína, el café tiene cafeína, la leche tiene... ¿Qué tiene? ¿Lechina? No, la leche tiene una sustancia llamada tiramina, ¿ya? La tiramina también estimula eso. ¿Los chorizos qué tienen? ¿Choricina? No, los chorizos tienen una sustancia que también la tiene la comida china, ¿ya? Que es el fosfato monosódico. Entonces, esas sustancias estimulan el dolor de cabeza. Otra corriente de los médicos dice que en realidad el aura da una sensación de querer comer esas cosas. Entonces, los migrañosos están entre saber si eso les causa el dolor o ya es consecuencia de que ya les va a doler y quieren comer esas cositas. Entonces, en la neurología moderna decimos, ¿quieres comer algo? Cómetelo. Porque si te va a doler la cabeza, te va a doler, ¿te lo comas o no? ¿Ya? Entonces ahí está. ¿Vale? Seguimos. La migraña entonces es un desorden neuronal episódico. Hay vasodilatación, inflamación estéril, dolorosa de los vasos de la vía madre, de la dura madre. ¿Qué nervio está participando ahí? El trigémino, porque libera neuropéptidos como el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, la sustancia P y la bradicinina. ¿Ya? El paciente entonces tiene hipersensibilidad a la luz cuando está con su crisis, hipersensibilidad a los nitratos, a los nitritos, al glutamato monosódico, a la tiramina, al ayuno. Bien, aunque algunas personas tienen gatillos muy individuales, por ejemplo, oler cierto perfume, utilizar sildenafil,
el uso de nitroglicerina, nitroprusiato, etcétera, puede generar dolores de cabeza. ¿Quién ha visto al Dr. House? Dr. House tenía una obsesión porque uno de sus colegas, que era de la competencia, se creía un gran dolor que curaba la migraña. Y él se provocaba migrañas utilizando nitroglicerina. Se inyectaba nitroglicerina para provocarse las peores cefaleas del mundo y aplicarse el medicamento que la competencia estaba promocionando para ver si servía o no. Así que ahí está. Si te interesa ver un poco la clase en el cine, ahí te doy una referencia. Fisiopatología de la migraña. ¿Qué es lo que sucede? Hay una desinhibición central, es decir, la corteza cerebral empieza a fallar. ¿Y qué pasa cuando la corteza cerebral empieza a tener una disfunción? O sea, está fallando. Esto estimula entonces al nervio trigémino. Y el nervio trigémino libera neuropéptidos, el gen relacionado con el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, la bradicina, etc. Todo esto lleva a que estos químicos lleguen hasta el núcleo principal, el núcleo central del trigémino, que está en el bulbo raquídeo, y este se estimula. Entonces, al estimularse esto, también estimula nuevamente a la corteza, y se hace un círculo vicioso de dolor. Aquí tenemos otro dibujo, exactamente lo mismo que hemos explicado. Primero decíamos, ¿dónde está el punto 1? Ya. El punto 1 empieza la disfunción de la corteza. A continuación, la estimulación del nervio trigémino con liberación de neuropéptidos. Los neuropéptidos generan vasodilatación, inflamación aséptica, y esa inflamación aséptica va a generar entonces una señal de transmisión de dolor, y esa señal de transmisión de dolor estimula más al nervio trigémino, entonces se hace un ciclo vicioso. Por eso es que los dolores de cabeza de la migraña son tan difíciles de tratar, porque una cosa empezó y sigue generando la molestia o el dolor. El tratamiento. Para la migraña hay dos tipos de tratamiento: el tratamiento abortivo y el tratamiento preventivo. Abortivo: si la migraña es leve, utilizar AINES. Vamos a hacer una dinámica de decir los AINES. Existen un montón de AINES, así que tienes que saber a esta altura de la vida por lo menos uno. AINE. Paracetamol, AINE. Trolaco, AINE. Dipirona, doctora, AINE. Ibuprofeno, AINE. No sé, pues. Ya fue paracetamol. Vamos, sigamos aquí. AINE. No recuerdo. No sabe, no responde. Eso. No recuerda, un AINE, chicos, un AINE. Vamos. Ya, la intención es motivarlos a dar un poco más, a ir un poco más allá, ¿ya? Entonces, primer escalón, AINES. Segundo escalón, ergotamínicos. El problema de los ergotamínicos es que rápidamente genera adicción y dependencia. El paciente deja de tomar el ergotamínico y ya le dolió la cabeza. Entonces tiene que volver a tomar. Y si no toma, le duele. Entonces genera tolerancia, rebote y dependencia. Otra opción son los triptanos, que actúan directamente en los receptores 5-HTB1, 5-HTB1D, 5-HT1F, actúan controlando el dolor, las náuseas y los fenómenos sensoriales. ¿Ok? Entonces los triptanos son también un medicamento más moderno. Sin embargo, si abusamos de ellos va a producir lo mismo: tolerancia, rebote, dependencia. ¿Ya? Habíamos hablado entonces del tratamiento abortivo.
ahora el tratamiento preventivo. El tratamiento preventivo lo hacemos con bloqueantes de calcio, como la flunarizina, el verapamilo, neuromoduladores como el topiramato. En Brasil se utiliza mucho el topiramato. Los bolivianos utilizamos la dosis de 25 miligramos cada noche y en Brasil hasta 100 miligramos por noche. Entonces, eso me sorprendió. Bien, ácido valproico. Bloqueantes como el propanolol, antidepresivos tricíclicos como la nitriptilina, nortriptilina. ¿Ya? En casos donde haya mucha tensión muscular, además podemos usar toxina botulínica. ¿Ya? Así que el Botox no solo sirve para la belleza, también para las cefaleas. Bien, ahí vemos entonces el tratamiento de la migraña. Acuérdate de esta imagen: migraña, dolor hemicraneal. ¿Ya? Vamos con la cefalea tensional. ¿Grupo de cefalea tensional? Sí. Pase, por favor. Chicos, bueno, quiero hablar sobre lo que encontramos en cefalea de tensión. Empezamos con la localización del dolor, principalmente va a ser en la frente, en las sienes, en la parte posterior de la cabeza, también puede ser en el cuello y en los hombros. ¿Cuál es la cualidad del dolor? Va a ser opresivo, en forma de canto. Nuestro paciente va a sentir que tiene una banda que aprieta su cabeza. Intensidad del dolor va a ser leve a moderada. Usualmente no suele ser incapacitante. Forma de instauración va a ser progresiva, inicia sutilmente y aumenta con el tiempo. Predominio de horario más frecuente en la tarde-noche, usualmente después de días de estrés o tensión prolongada que sufra la persona. Duración y frecuencia. Tenemos dos tipos, tenemos la episódica y la crónica. La episódica nos dice que dura entre 30 minutos, pero menos de 15 días, y la crónica más de 15 días al mes, durante al menos 3 meses. Síntomas neurológicos y no neurológicos asociados. No tiene síntomas neurológicos y como síntomas no neurológicos tenemos tensión muscular, fatiga, irritabilidad, ansiedad, insomnio y depresión. Un aplauso. Entonces, el tratamiento de la cefalea tensional será solucionar el problema, ¿no? Puede ser un tratamiento multidisciplinario, asociando un psicólogo, un terapeuta, asociando tratamiento médico como AINES, relajantes musculares, tal vez ansiolíticos, ¿ya? Y fisioterapia de relajación, que esa es la parte más linda, ¿ok? Fisioterapia de relajación. Aquí tenemos entonces un resumen de la cefalea tensional. La cefalea en brotes. ¿Le di a alguien cefalea de Horton? ¿Cefalea de Horton? ¿Algún grupo? ¿No? Ya. La cefalea en brotes también se llama cefalea de Horton. Esta cefalea en brotes, cefalea de tipo Horton, es una cefalea que es a los hombres en frecuencia lo que la migraña es para las mujeres. O sea, más frecuente la migraña en mujeres y la cefalea en brotes más frecuente en varones. ¿Ya? La duración de estas crisis son crisis cortas de 15 minutos que pueden ser hasta 180 minutos, pero la diferencia es que no es una sola crisis al día, es una crisis cada cierto tiempo durante el día. 8 crisis por día, 15 crisis por día. Escuché de un paciente que tuvo 60 crisis de dolor en un día. O sea, ¿qué son las crisis? Dolor intensísimo de cabeza que de pronto mejora. Está bien el paciente, totalmente asintomático, y el dolor vuelve nuevamente. Entonces esas son las crisis de la cefalea en brotes. Se llama cefalea en brotes, cefalea de Horton o cefalea en racimos. La que más me gusta es la cefalea en racimos. ¿Por qué? Porque esta cefalea en racimos piensen en un racimo de uvas que tiene una crisis, luego otra, luego otra, luego otra, luego otra, así. Varias uvitas en el racimo que son las crisis y por eso se le llama cefalea en racimos. ¿Ok? Bueno, puede tener periodos el paciente de asintomático de hasta 3 meses, está tranquilo por 3 meses y vuelve
un día de dolor por lo menos, ¿no? Se llama cefalea crónica cuando ha tenido episodios durante un año sin remisión por más de un mes. Generalmente esta cefalea tiene estas características, muy parecida a la migraña. La diferencia es que es en hombres, ¿ok? Hemicraneal, con compromiso orbitario. También tiene el paciente congestión conjuntival o inyección conjuntival, es decir, el ojo se pone rojo, el párpado tiene una tosis palpebral y hay edema palpebral, tosis y rinorrea. ¿Se entendieron estas cosas? Básicamente entonces el paciente está así: edema del párpado, el párpado está tóxico, está caído, hay lagrimeo, hay rinorrea y el paciente tiene una cefalea hemicraneal y orbital y tiene las crisis, varias pequeñas crisis durante el día. Esa es la cefalea en racimos. Algunos le llaman cefalea de Horton en brotes. Es ese tipo de cefalea. Vamos a hablar de otras cefaleas que también son parecidas. La cefalea en racimos es la que vimos, en cúmulos también se llama, cefalea de Horton también se llama, cluster headache es la misma cefalea, ¿ya? Hay otra que se llama hemicrania paroxística, parecida a la migraña y parecida a la cefalea en racimos. Y el síndrome de Sung, que también es muy parecido, son cefaleas trigémino-autonómicas. Hablemos de la neuralgia del trigémino. Grupo de neuralgia, pase por favor. Me tocó investigar sobre la cefalea del trigémino o neuralgia del trigémino. En su localización está lo que es la rama oftálmica, mandibular y maxilar, que corresponde a lo que es el trigémino. La intensidad es de intensidad moderada, que puede ser de 6 a 8 y lo más grave y crónico sería de en lo que es la calidad, es intenso, pulsante, agudo y unilateral. En su forma, agudo, desencadenante por un estímulo o no, ya sea visual, luz o algún estímulo como el estrés. Es predominantemente durante el día después de comer y también tiene una duración que va de breve, intermitente o persistente, que puede ir de minutos. Intermitente sería que dura un minuto pero viene y va. Y persistente sería que dura más o menos horas. Los síntomas, ¿cómo te llamas? Puede haber lagrimeo. Bueno, en síntomas neurológicos tenemos dolor facial, pérdida de sensibilidad, debilidad muscular, tic facial. Síntomas no neurológicos serían cansancio, ansiedad, estrés, depresión, pérdida de peso, dificultades para dormir. Bueno, démosle un aplauso a su compañera. Como vemos en el dibujo, la neuralgia del trigémino se afecta al nervio trigémino y alguna de sus ramas es la más dolorosa, ¿vale? El dolor es de característica fulgurante, es como que le estén pasando electricidad, ¿ok? Y entonces es un dolor paroxístico. Le pasa la electricidad y luego se va. Cuando el paciente viene y consulta contigo, generalmente no está con el dolor, ¿ok? Entonces hay que estar muy atentos a cómo nos cuenta el tema del dolor de la neuralgia del trigémino. Existen dos tipos de neuralgia del trigémino: la neuralgia idiopática, es decir, que no tiene ninguna lesión, no tiene ninguna lesión que justifique los dolores, y la neuralgia secundaria, la neuralgia del trigémino secundaria A. Por ejemplo, esta es una foto de un libro donde nos muestra un schwannoma, que es un tumor cerebral que está comprimiendo, como ustedes ven, todo, pero entre ellos el nervio trigémino, y generaba en este paciente un dolor tipo neuralgia del trigémino, ¿verdad? Entonces, ni siempre la cefalea de neuralgia del trigémino es primaria. A veces podría ser una cefalea secundaria por un tumor, o también como la manifestación inicial
de una esclerosis múltiple. Bien, este punto es muy bonito, cefalea por efecto rebote de los analgésicos. ¿Te has dado cuenta que si alguna vez has leído el propio paracetamol, dice ahí, paracetamol, nombre científico, acetaminofén. Posología, 500 miligramos cada 8 horas. Efecto, calma el dolor de cabeza. Efecto adverso, dolor de cabeza. Entonces, los analgésicos también pueden generar, por efecto rebote, el efecto que quieren curar, ¿ya? Entonces tenemos que tener en cuenta eso, porque el paciente dice, doctor, vengo y tomo paracetamol y me duele más en lugar de mejorar, o vengo y tomo un naproxeno, un ketoprofeno, un tal medicamento y en vez de mejorar, empeora. Entonces piense en efecto rebote de los analgésicos, ¿ok? No son analgésicos comunes, no son analgésicos que los usemos como analgésico. Para la neuralgia del trigémino podemos usar, ¿ya? El metilfenidato generalmente se utiliza para los pacientes que están con, ¿cómo se llama esto? Que están con somnolencia por causa de los fármacos, ¿ya? Entonces le damos el metilfenidato para que despierte, o también a los pacientes con TDAH, le damos para que puedan concentrarse, ¿ya? Si el metilfenidato tiene efectos adversos, dentro de esos efectos adversos que a nadie le gustan son aumento del intento de suicidio. Entonces, por eso, chicos, no lo recomiendo el metilfenidato. Hay que meterle más dinámica nomás al estudio y ya. Pero, doctor, en este caso que hay el rebote de los analgésicos, ¿qué vamos a hacer con el paciente? Ya que los fármacos le están causando no todos los fármacos le causan eso. Entonces, cierto fármaco en particular. Habría que identificar cuál es el fármaco que a él le causa el efecto rebote y ya no darle ese fármaco, ¿no? Los grandes profesores de la medicina llegan a la consulta y le dicen, bueno, ¿qué medicamentos estás tomando? Y el paciente generalmente saca 5, 6, 7, 8 medicamentos, un montón de medicamentos que toma, y los grandes profesores, maestros de medicina dicen, ya no vas a tomar esto, ya no vas a tomar esto, dejas de tomar esto, y se queda tomando 1 o 2 cosas el paciente y mejora, porque a veces la polimedicación genera este tipo de cosas. Entonces, paso 1 de la medicación, de farmacología, quitar lo que no sirve, ¿ya? Cefalea por disfunción de la articulación temporomandibular, esta ya es una cefalea secundaria. Acuérdate que cuando estamos muy estresados mordemos la boca, y al morder la boca apretamos la articulación temporomandibular un poquito más, se genera una inflamación local, y esta inflamación local da dolor arriba de la oreja, retroocular y al cuello, incluso a una porción del rostro, similar, muy parecido a lo que sería una neuralgia del trigémino. Pero notamos que el paciente tiene disfunción de la articulación temporomandibular y notamos también que el paciente está bajo mucho estrés, ¿no? Entonces, cefalea por disfunción de la articulación temporomandibular. Tratamiento: ansiolíticos, AINES, relajantes musculares, terapia de psicología, muy parecido a lo que sería el tratamiento de una cefalea tensional, ¿ya? Neuralgia occipital o neuralgia de árbol. Aquí están los nervios que les mencionaba, occipital mayor, occipital menor. Cuando al presionar, al hacer el examen, apretamos el nervio y le genera dolor, a eso le denominamos neuralgia de Arnold. Tratamiento: infiltración con toxina botulínica, ¿ya? Entonces, no se da paracetamol a todo, como se dan cuenta, ¿lo ven? Entonces, es un imaginario de la gente nomás eso. Vamos a ver entonces otro tipo de cefaleas secundarias. Pueden haber cefaleas de origen cervical, neuralgias craneales, cefaleas por hipotensión, cefalea postraumática, que duele la cabeza después de un golpe, pero también puede haber cefaleas por tumores cerebrales.
El grupo de cefaleas por tumores cerebrales, por favor. Dolor de cabeza cuando hay tumor cerebral. Escuchemos bien porque va a ser importante. La característica de la cefalea por tumor cerebral puede sentirse una migraña o dolor tensional. Cuanto a su localización, puede estar en cualquier parte, pero en especial en el lóbulo frontal, parietal y occipital. La calidad del dolor es constante y suele no responder a medicación. La intensidad del dolor puede variar y se la mide, ¿no?, con la escala de dolor de MGIL. Ya, la De McGill. del 1 al 9, del 1 al 10 o Del de las 1 al 10. calificaciones así. La forma de instauración puede variar dependiendo del local del tumor. El predominio de horario varía también de acuerdo al local, pero puede ocurrir durante el sueño y empeora cuando te despiertas de mañana. La duración generalmente acostumbra durar más de una semana continuamente, ¿no? Los síntomas: cefalea, convulsiones, cambios psiquiátricos, visión borrosa y problemas de equilibrio. Hay otros más. Menciona de nuevo, por favor, los síntomas más lento, más fuerte, para que todos escuchen. Escuchen esos síntomas importantísimos. Cefalea, convulsiones, cambios físicos. Convulsiones. Convulsiones, ¿no? ¿Qué más? Cambios psiquiátricos, visión borrosa, problemas de equilibrio. Gracias, un aplauso para ese chico. Entonces, chicos, ¿se dieron cuenta que hay diferencias? Hay diferencias. Un dolor de cabeza que no mejora con nada, les diste de todo. No mejora. Tenemos que hacer una tomografía, por lo menos, ¿no? Una resonancia, buscando tumores cerebrales. Cefaleas como que muy específicas, de localización muy específica, podría ser un tumor cerebral. Un paciente que de pronto convulsiona, tiene crisis epiléptica, tenemos que sospechar de una cefalea por tumor cerebral. ¿Ya? Bien, hasta aquí nuestra clase de hoy. Vamos a tener la